tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. A ver, hoy tenemos un gran programa. Me ha faltado la musiquita, ¿eh? Yo ya estoy acostumbrada a que me den ese pie para seguir hablando, pero parece que se han relajado un poco. Bueno, ya, tarde. Más vale tarde que nunca. A ver, sí, acabamos la semana con mucha información, con entrevistas. Hoy día vamos a hablar con el actor protagonista y la codirectora de la obra de teatro El Rincón de los Muertos, que ha sido vetada por el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque tocan temas relacionados a la época de la violencia terrorista en Ayacucho. Algo que además es ficción. Pero dentro, casualmente, de lo que representa una muestra cultural, artística, se puede tomar elementos reales para construir una historia y presentarla al público. ¿Qué tanto miedo le tiene el gobierno? No es la primera vez que esto sucede, de exponer una situación a través de una puesta en escena que hable también de aquello que vivimos. Porque, no sé, yo tengo un lema de vida. Creo que recordar no te condena a repetir los mismos errores. Por lo contrario, tener una memoria activa y lúcida lo que hace es convertirte en una persona lo suficientemente consciente para darte cuenta que hay cosas que no pueden volver a suceder. Pero claro, tenemos a una clase política que lo que quiere constantemente es hacer borrón y cuenta nueva para vendernos la historia de un país que no existe. Tenemos a la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, que minimiza absolutamente todo, no reconoce nada, ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo que sucede en nuestro país, es una mujer absolutamente mentirosa y frívola, y lo puedo decir porque hay hechos que lo demuestran. No estoy difamando, no estoy alegando o advirtiendo una situación o un hecho que no tengo cómo probar. Creo que todos somos conscientes de la señora que nos gobierna. Y un montón de gente me dice, sobre todo los haters, ¿no? Los trolls en redes sociales, porque tiene su grupito, que la maneja y que se multiplica, ¿no? Por 20, por 30, porque nadie la sigue. El 3% nomás de la población la acepta a la señora, una miseria, una lágrima. Pero se mueven en redes sociales para hacer creer que es un grupo apoteósico, grande, importante, el que la soporta. Y te insultan y te dicen barbaridad y media, pero como una ya sabe, por la experiencia, por el tiempo, de dónde viene tanto vil ataque, simplemente ni los bloqueo, ni me tomo el tiempo que insulten, agarran fotos mías, las tergiversan, las trastocan, la pasan por postproducción, y a mí de verdad, señores, no me hace ni ruido. Se los comento como parte de una anécdota, de lo que está sucediendo ya desde hace algunos días, y como he hablado con algunos colegas también últimamente, la cosa se va a poner peor. La cosa se va a poner todavía mucho más violenta, sobre todo hacia quienes nos dedicamos a este humilde oficio que es el periodismo. Dina Boluarte, como les digo, habla cada vez que está en un evento oficial, muy bien resguardada, por supuesto, porque ella no recorre calles, no visita mercados, no viaja a provincia y se ensucia los pies. No, porque sabe que le pegan, que de pronto viene un grupo y la ataca a pedradas, cosa que no está bien, pero es parte del repudio y de la indignación que su sola presencia en Palacio de Gobierno viene generando desde hace rato en nuestro país. La libran de los procesos, el Congreso de la República no le censura a nadie. Ahora dicen que van a sacar al ministro de Cultura. ¡Wow! ¿Qué poder de fiscalización tiene el Parlamento? ¿Qué me importa el ministro de Cultura a mí? Se han debido de sacar antes a Morgan Quero, a Juan José Santibáñez para que no se vaya por la puerta grande renunciándose, dándose el lujo cuando habían motivos de sobra para expectorarlo. Y lo mismo con la señora, que tiene más de un motivo para ser vacada. Pero no van a sacar a nadie. De repente a la escultura, pero como un tema, digamos, como un asunto que pasará a la historia, ¿no? Pretende el Congreso de, sí, miren, de verdad te interpelamos, de verdad podemos castigar a aquellos que no se están portando bien. Mientras tanto, el país sigue convulsionando. Y es la verdad. Si bien en las calles no se siente, no se ve esas protestas masivas donde realmente se ejerce un poder que puede ir en contra incluso de la fuerza que representa tanto el gobierno como el Parlamento Nacional, nos estamos moviendo, o se están moviendo los de la generación Z, los transportistas,
Y yo creo que se van a ir sumando más sectores y más ciudadanos que no representan a ninguna organización, a ningún gremio, pero que tiren esto que está a punto de desbordarse, si acaso ya no se desbordó, que es la indignación, que es el sentir que te están engañando constantemente, que te meten la mano y que no te mueves, que te quedas paralizada por todo lo que representa tanto daño moral. Es un tema ya de dignidad. Pero en fin, salió la señora presidenta de la República a minimizar las protestas. Mientras miren ustedes la portada hoy de La República, queremos vivir, claman los transportistas. Ayer Gerí, el presidente de la mesa directiva, fotito incluida en todas las redes sociales, diciendo hemos llegado a un acuerdo con representantes del gremio, vamos a crear un grupo elite que se va a encargar casualmente de que no hayan más extorsiones y asesinatos contra aquellas personas que se dedican al transporte público. ¿Qué puede hacer el Congreso? El Congreso no puede hacer nada. ¿Dónde estaba el ministro del Interior? Mal haber, para realmente comprometerse a tener una unidad de investigación y de inteligencia lo suficientemente proba como para contar con la logística, con el personal que se requiere para hacerle un alto a estos malditos delincuentes que matan y amenazan constantemente y de forma sistemática, sobre todo a los conductores, a los choferes. Entran a los buses con pasajeros y te meten una pistola en la sien, disparan y fuiste. Y hay muchos que ustedes dirán, a ellos no los amenazan porque siguen trabajando. No, están pagando cupo. Y otros que han dejado de chambear. Prefieren no llevar un pan a la mesa de sus casas con tal de poder seguir respirando. O sea, a ese nivel hemos llegado. Pero para la señora presidenta de la República eso no representa nada, nada. Dice, marchando, protestando, no van a resolver el problema de la delincuencia. ¿Y qué hace usted, señora Dina Boluarte, para presentar alguna estrategia, algún plan que pueda realmente dar frutos y hacerle un alto? Ni siquiera voy a decir a esta batalla, a esta guerra, porque hemos perdido ya varias batallas, que vienen ganando los zampones. Nada, nada. Usted de su discurso frívolo, vacío, superficial, que se quede en la dermis, no sale. Yo no sé si porque no le da la inteligencia o porque realmente no sabe dónde está parada. Quizás también porque está muy mal asesorada, porque ella se queda con sus amigotes al costado y no suelta, y no suelta. Prefiere que le digan todos los días que es linda, que está haciendo las cosas bien, a que alguien la aterrice y le diga, oiga, ya basta, no podemos seguir viviendo así. Juan José Santibáñez acaba de renunciar al Ministerio de Justicia para postular al Senado y lo más seguro por Alianza para el Progreso, claro está, partido que es el socio político del gobierno de turno. Pero ese que sigue cortando el jamón, incluso como Ministerio de Justicia, seguía fungiendo de ministro del Interior. Incluso cuando lo censuraron de ministro del Interior y le dan esta oficina de monitoreo en Palacio de Gobierno, él era el premier. Se reunía con ministros, con viceministros, con congresistas, con representantes del gobierno regional. Olvídense. Por eso es que Dina lo ha cuidado tanto. Y se ha renunciado, ojo, Juan José Santibáñez no es porque ha reconocido que realmente no le hace bien al gabinete. Lo hizo porque un día como hoy, viernes, a esta hora, 10 de la mañana, se vencía el plazo para que el Congreso de la República debatiera la moción de censura que ya había alcanzado las firmas suficientes para determinar si se quedaba Santibáñez en el ministerio o no. Y claro, llegaron a un acuerdo. El Congreso le dijo, oye, Santibáñez, no te vamos a censurar, porque no se van a alcanzar los votos. Ni APP, ni Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Perú Libre, ni Acción Popular, ni Somos Perú va a votar a favor de que tú dejes el Ministerio de Justicia. Vete mejor, porque ya estamos bien fregados, pues. Nuestra imagen está por los suelos y la mayoría queremos postular en el próximo proceso electoral y ser senadores. Nos estás generando un daño. Mejor vete. Si la fecha límite es el 12 de octubre para renunciar, ahora tienen que irse ya a anunciarlo Porqui, César Acuña, Morganquero y todos los que están pensando en el 2026 y en el 2031, políticamente hablando. Ya bueno, me voy 10 días antes. ¿Qué representa 10 días antes? Nada. Nada. Olvídense. 10 días sin sueldo para la cantidad de plata que ganaba. Todo está bien para Santibáñez. Y se ha ido con una carta de lo más patera y franelera a Dina Boluarte, que era de verdad un poema, una declaratoria de amor increíble. Yo no sé qué cosa hay entre ellos dos, pero que se saben
mucho, que se conocen bastante bien. Eso es algo, creo yo, indiscutible. ¿Qué dijo la presidenta? Porque una cosa es que yo les traduzca, ¿no?, o les cuente lo que manifestó ayer, y otra que ustedes la puedan ver y oír y saquen sus propias conclusiones, que finalmente es la idea de este programa, de quienes hacemos periodismo, ¿no? Podemos opinar, manifestar nuestro punto de vista, pero la idea es que ustedes tengan un criterio bastante bien formado en función de información absolutamente objetiva de las cosas que sucedieron, pero sobre todo, cómo pasaron. Vamos con esto. Llamo a la reflexión a nuestros hermanos transportistas, quienes se perjudican más en hacer un paro. Son ustedes, porque dejan de generar ingresos. Y claro, como segunda consecuencia es que los trabajadores que se movilizan a través de sus buses llegan seguramente horas más tarde al trabajo. Como gobierno, el país ha venido ganándose la confianza porque hemos demostrado como compatriotas responsables que el Perú es un país viable para su desarrollo, que los inversionistas pueden venir a nuestro país a invertir en esa confianza que hemos ido ganando poco a poco. Señores transportistas, los llamo a la reflexión. Veamos en conjunto las estrategias de cómo podemos atacar de manera más cercana a estos extorsionadores, colocar en los paraderos seguramente a la policía para la protección real, la compra de las cámaras. Lamentablemente, cuando hay que hacer todo un proceso para la adquisición de estas cámaras, se ha caído más de una vez esta convocatoria. Estamos viendo la modalidad de declarar en estado de emergencia el medio de transporte para que así de esa manera se puedan comprar de manera directa las cámaras. Pero estamos trabajando. En consecuencia, señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos. Y este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Ejecutivo o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás. Y esto se ha ido incrementando porque ahora son organizaciones criminales transnacionales. Migran de país en país, se organizan desde afuera y desde afuera atacan, y no es la excepción el Perú. Igual situación o peor están pasando en otros países, pero no por eso estamos diciendo como gobierno no vamos a atender. Así es que los invito a ese diálogo sincero, depongamos la medida de fuerza, que se restablezca el servicio de transportes para que ustedes no se perjudiquen económicamente y los peruanos que hacen uso de sus medios de transporte puedan llegar también al trabajo en el horario que corresponda. Como gobierno seguiremos de pie en esa lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. Miren, ustedes, recién le preocupa el paro de transportes, recién pide que depongan, pues, ¿no?, estas protestas, que ya se tranquilicen todos, que ella está abierta al diálogo, ni siquiera da entrevistas. Desde que es presidenta de la República no se ha reunido una sola vez con un periodista para concederle una entrevista.
para además someterse a preguntas y repreguntas. Y no con algún amiguito, pues alguien que le haga la fiesta de pronto, no sé, en Willax, en Expreso. Alguien que pueda, en su cara pelada, hacerle todos esos cuestionamientos y representar la voz de una ciudadanía que la detesta. No quiere. No quiere. Y eso que ha pasado ayer en el Congreso de la República no representa a todo el gremio de transportes. De hecho, ayer en Búnker, en mi programa de martes y jueves a las 9 de la noche, hablé a través de mi productor con algunos representantes de ese sector y me dijeron, nosotros no estamos ni enterados. Hay, sí, efectivamente, un sector que ha ido al Congreso de la República y han firmado un acta, que lo más seguro es que no se vaya a cumplir, porque es imposible de ejecutar algo que no pasa por el Parlamento Nacional. Es tan sencillo como eso, ¿ok? Pero era poner, ¿no?, paños fríos a una situación que se va a seguir calentando. Los decibeles van a aumentar, eso está clarísimo, eso es innegable. Y la señora presidenta tiene tan doble discurso y tan doble moral que por un lado minimiza estas movilizaciones, pero por otro da soluciones, dice que estamos abiertos al diálogo, que hay que conversar, que ella está luchando desde el gobierno para que el país mejore. ¿Qué? ¿En qué hemos mejorado? Estamos peor que nunca. La democracia es un pedacito que nos queda de lo que alguna vez fue un Estado de Derecho, que tanto nos costó recuperar después de una dictadura de 10 años. No entiende nada o se hace la boba. Yo opto por la segunda opción. No creo que alguien tan maléfico, que no tenga la capacidad de sentir un ápice de empatía por los muertos de su gestión, no puede entender lo que sucede en el país. Creo que sí lo entiende, pero le gusta jugar a la victimización y vendernos un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Depongamos las medidas de fuerza, conversemos. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué esperar a que las papas literalmente quemen para salir a hablar? Y encima sobre un tema que dice que no le interesa. No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Qué ofreces? ¿Cuánto vas a invertir en inteligencia? ¿A qué expertos internacionales vas a traer para que te ayuden a decodificar cómo es que se maneja la extorsión en un país que durante muchos años, sí, ha convivido con la delincuencia, pero no con estas nuevas modalidades? Nada propone. Y el Congreso tampoco. Esa fotito va a quedar en el recuerdo. Y los transportistas seguramente van a volver a marchar. Y puede que mañana y domingo, que la generación Z sale nuevamente a las calles, un grupo importante se una. Porque esto es preocupante. Van 5.390 víctimas en el gobierno de Dina Boluarte. Ayer nomás, 5 asesinatos más. Cuando no son 5, son 7. Cuando no son 7, son 8. Y cuando es un gran día, 4. Y seguimos sumando fallecidos. Y no de muerte natural, no de accidente de tránsito, no, estamos hablando de gente asesinada. Gente que ha sido expuesta a una situación donde un sicario ha bajado en una moto con su cómplice que lo esperaba, le ha metido un balazo, obviamente golpe letal, saben perfectamente dónde apuntar, son especialistas y acaban con la vida de un ser humano. Y la vida no vale nada. Para este gobierno, la vida no vale nada. Para el Congreso, tampoco. Para el Tribunal Constitucional, menos. Para la Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo, nada, nada. Y siguen haciendo lo que les da la gana, burlándose de nosotros. Santibáñez se fue, ya estará pensando cómo arranca su candidatura, que yo espero que no ocupe un escaño en el próximo Senado, pero no depende de mí, depende de ustedes, por supuesto. Esa es mi opinión. Jamás votaría por Juan José Santibáñez o Santi, este otro personaje que se ha creado en redes sociales, que le revienta cohetes, pero que él dice que no tiene ningún tipo de vínculo con la cuenta. Encima cree que llegamos a ese nivel de brutalidad, de ignorancia, de falta de conocimiento, de entendimiento. Bueno, y han nombrado a Juan Cabero Solano. ¿Quién es? Se preguntarán ustedes. El sucesor de Juan José Santibáñez en la cartera de Justicia, que estaba hasta ayer siendo jefe del gabinete de asesores de esta cartera. Por lo tanto, ligadísimo, vinculadísimo, muy amigo de Juan José Santibáñez. Y por lo tanto también amigo de ¿quién?
de Rafael López Aliaga. Y sí que se quieren, ¿eh? Por supuesto. ¿Por qué? A ver, acuérdense ustedes que ayer en este programa entrevistamos a la ex procuradora ad hoc del caso Lavallato, Silvana Carrión. A Silvana Carrión la expectoraron sin asco, la sacaron, a pesar de que hizo un trabajo impecable. Ha sido la procuradora que más reparaciones ha logrado cobrar, es decir, que más plata de la corrupción le ha devuelto al Estado peruano. Eso claro que es positivo, porque ese es dinero para invertir y demás. Como ella venía protegiendo, resguardando de una manera tan decente, cautelosa y honesta los bienes, el erario nacional, le dijo a Rafael López Aliaga, quien en chats, y nos mostró ayer los chats, le decía, ya, ¿cómo es sábado, domingo? ¿Qué vamos a hacer con Rutas de Lima? Desesperado, porque, ¿no? Le decía, señor, esto no se puede hacer. Ya la municipalidad le debe $200.000 a Rutas de Lima porque perdimos un arbitraje. Como si fuera poco, a López Aliaga se le ocurrió con sus abogados presentar una medida, una vía que se llama Discovery, ¿ok? Ante la Corte de Nueva York, que estaba viendo esta controversia entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y claro, Silvana Carrión le dice, eso es una locura, eso no te lo van a admitir. Tú no puedes acceder a la información que está manejando esta Corte norteamericana con relación a algo que finalmente va a tener que decidirse. No, yo quiero, porque es un niño López Aliaga, ¿no? Tiene la mentalidad de una criatura de 4 años, 5 años. Y gastaron 100.000 soles, más de $30.000 en contratar a un equipo de abogados en Estados Unidos. ¿Para qué? Para perder. ¿Y qué dijo el juez en Estados Unidos? No, esto no va. Nada de Discovery, nada de leguleyadas. Señores, paren, yo no te voy a dar la información. 100.000 soles tirados a la basura. Y obviamente Rutas de Lima ya se declaró en bancarrota. Ya están en proceso de liquidación. Y esto ha sido tomado por Porky, como les contaba ayer, para decir que ha derrotado a la corrupción, que gracias a él Odebrecht por fin ha dejado nuestro país. Eso es mentira. Y Silvana Carrión lo dijo desde el día 1. Y Silvana Carrión nos trajo documentos que demostraban cómo el alcalde de Lima, de manera constante, solicitaba que ella saliera, porque era su piedra en el zapato la que le hacía o le trataba de hacer entender que las salidas que él proponía no tenían no solamente ningún tipo de lógica, sino tampoco aval legal, ni por las leyes peruanas y menos por las norteamericanas. Entonces no hemos ganado nada con Rutas de Lima, hemos perdido y nos van a demandar por haber incumplido un contrato. Dina Boluarte la escuchamos hace instantes diciendo, somos un país, ¿no?, en el que la gente quiere venir a invertir, las transnacionales. Por favor, no respetamos acuerdos de esta naturaleza, no respetamos el contrato que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y alguien va a confiar en traer su plata a un país que se sienta encima de aquello acordado. No nos mientas más, Dina Boluarte, no nos mientas más, Rafael López Aliaga, por favor. Aquí en este documento, y regreso, y quería hacer esta introducción para que entiendan por qué vinculo este asunto de Rutas de Lima con el nuevo ministro de Justicia, es un acta de la 131ª sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. Cuando Santibáñez pasa a convertirse en ministro de Justicia, nombra como miembro del Consejo de la Procuraduría General del Estado al hoy ministro de Justicia, Juan Cabero Solano. ¿Y quién es el que votó, o uno de los firmantes, para que Silvana Carrión se largase de la Procuraduría y deje de fregar a López Aliaga? Ahí está, Juan Manuel Cabero Solano, consejero, miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. ¿Esto es casualidad? No, no es casualidad, porque las casualidades en política no existen. No hay coincidencias, nadie da puntada sin hilo. Entonces, qué bien se ha portado, ¿no? Es amigo de Santibáñez. Hay que ponerlo, pues, como ministro de Justicia. Claro que sí. Y encima se ha portado bien con Porky. Y Porky, ¿no? Claro, frente a cámaras, ahora es el enemigo de Dina Boluarte, es el enemigo de todos, de Keiko, de todos. Porque él quiere ser presidente de la República. Obvio, ya la estrategia tiene que cambiar. Pero siguen siendo los ayayeros del Poder Ejecutivo. Dime cómo votas y te diré quién eres. Así de sencillo, señores. El señor Cabero
sí, hay que decirlo, ha tenido una amplia experiencia, un recorrido grande en el sector público, ¿no? Ha trabajado en diferentes entidades, en la SUNAT, ha sido varias veces asesor, pero lo sacaron en el año 2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por una denuncia periodística que hablaba de fallas en la entrega de brevetes, de licencias de conducir. Quería que salieran a manejar personas ciegas. O sea, a ese nivel. Lo sacaron, lo expectoraron. Lo han llamado, lo han convocado para ser testigo también del caso de Susana Villarán. Y estamos en pleno juicio oral, o sea que va a tener que dejar por momentos de chambear como ministro de Justicia para abocarse y responder a las autoridades peruanas cuando sea convocado para hablar, decir, ser consultado sobre lo que pasó en la gestión de la exalcaldesa de Lima. Es abogado de la Universidad de Lima, tiene una maestría en la Universidad Pacífico de Gestión Pública y en el gabinete, como jefe de asesores del gabinete del Ministerio de Justicia, ganaba un chupo de plata. Tenemos ahí el acta, ¿no? 25.000 soles. Qué rico, ¿no? Te botan del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, te vas con Roche, te jalan de aquí, te llevan acá, 25.000 soles, y ahora como ministro va a ganar más, ya está ganando más, de hecho. Qué bien la pasan algunos, ¿no? Chada bronca, y encima viene el fin de semana, uno tiene gastos, y dice, tanta plata se va en esta gente. Sí, tanta plata se va en esta gente. En esta y en los ministros en general, que ganan bastante dinero. ¿Cuánto gana un ministro? 35.000 soles, a ver si la producción me ayuda. Me parece que gana 35.600 soles cada ministro, ¿no? 35.600. Claro, si hacen bien su trabajo, que ganen 100.000. Si mañana al señor Julio Velarde le quieren pagar $300.000, páguenle 4 millones, señores, si quieren. Porque si no fuera por Velarde, no sé dónde estaríamos parados económicamente hablando. El que lo merece, bien recibido. Que se le entregue. Pero a estos, el que está ahora en Roche, Fabricio Valencia, el titular de la cartera de Cultura. Y es importante hablar de este tema porque en un rato más voy a conversar con los responsables de una obra que ha sido censurada, una expresión artística a la que han vetado desde el Ministerio de Cultura, que se llama El Rincón de los Muertos. Pero por eso nadie le ha dicho nada al ministro de Cultura. O han censurado en algún momento a alguno de los ministros de Cultura, desde que Dina Boluarte es presidenta de la República, que se ha ido en contra de cualquier expresión artística que pusiera en contexto, desde la ficción, claro está, algún hecho, evento relacionado a la época del terrorismo, de la guerra interna en nuestro país. No, eso no se puede mostrar. A Joel Calero con la piel más temida, prácticamente le pusieron el traje de Sendero Luminoso y lo presentaron como si fuese el sucesor de Abimael Guzmán. Un escándalo. Y en esta obra, que recoge, evidentemente, algunos extractos de lo que fue la violencia en Ayacucho desde la década de los 70, simplemente la dejan de lado, no la apoyamos. Esto la gente no lo puede ver. Es ficción, empecemos por ahí. Pero así fuese la presentación de un grupo de especialistas que quieren hablar sobre el conflicto interno, eso es algo que está vinculado a la libertad de expresión. ¿Nos están quitando eso también? Digo, a ese nivel están llegando para silenciar voces que quieren comunicar algo desde el periodismo, desde la antropología, desde la sociología, desde el arte. Cuidado, cuidado, porque a Fabricio Valencia, al ministro de Cultura, efectivamente lo llevaron. Primero pasó por una interpelación porque hay una moción de censura, todavía no lo han expectorado. Tienen que votar y ver efectivamente si se consiguen los votos verdes que se requieren, pero la razón básicamente es falta de liderazgo y el mal manejo en la crisis que hubo en Machu Picchu, al punto que ahora mismo nos jugamos la suerte y no sabemos si vamos a seguir siendo maravilla del mundo. El caos fue muy, muy evidente. Turistas varados, no tenían cómo movilizarse, sobreventa de entradas a la ciudadela de Machu Picchu. No, un escándalo, un escándalo. Muchos fueron afectados. De esta manera también se afecta, obviamente, al turismo en general. Cusco
vive prácticamente de los visitantes locales y extranjeros que llegan a conocer no solamente Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, se van a Urubamba, el Valle Sagrado en general, compran artesanías, comen ahí, se hospedan en hoteles. Y a este señor le importó 3 pepinos o no supo qué hacer. El tema es que se le escapó de las manos el problema y lo están interpelando por eso. ¿Ya? ¿Y por qué no, digo yo, dentro del pliego de preguntas que tuvo que responder ayer en el Congreso de la República, no se le consultó por el terruqueo gratuito a quienes hablan de Sendero Luminoso, a quienes hablan de lo que sucedió en nuestro país, en una parte de la historia que no podemos obviar, que no podemos hacer de cuenta que no existió, porque nos guste o no, somos parte también de eso, de lo bueno y de lo malo. Y las nuevas generaciones tienen que conocer las atrocidades que se vivieron en este país, sobre todo de grupos genocidas como el MRTA y Sendero Luminoso, para entender que hay partes de nuestra historia que de ninguna manera se pueden volver a repetir. Pero antes ya lo habían cuestionado a este señor ministro de Cultura, ¿eh? Ojo, no por el tema de Machu Picchu, sino porque evidentemente habían serios problemas, manejos en el Ministerio de Cultura que él tampoco supo gestionar. Pero Machu Picchu es un tema que, ¿no?, sensibiliza. Es Machu Picchu, ¿no? ¿Qué más importante turísticamente hablando en un país que además es tan rico en turismo que Machu Picchu, maravilla del mundo? Hay que traerlo. El Congreso está desesperado. Necesitan popularidad, porque la mayoría, repito, quiere llegar al Senado. Ya pues, como no nos hemos bajado a Santibáñez, el señor se fue nomás porque todo se acordó para no tener que pasar la vergüenza, decir sí, no nos atrevemos a castigarlo, a sacarlo del Ministerio de Justicia, hay que bajarnos a alguno. A ver, vamos a ver la lista de ministros. ¿Cuántos son? 18. Ya, el de Cultura, pues. A propósito de lo que ha pasado en Machu Picchu, ¿nos bajamos al de Cultura? Sí, está bien, ok, pero primero hay que interpelarlo, vamos a hacerla larga para no molestar a la tía Dina, ¿no? A la señora Dina. Y así lo han hecho. No ha sido censurado, es interpelado. ¿Puede quedar la situación en interpelación? Sí. ¿Es necesario, obligatorio, una interpelación antes de una censura? No. De frente puede censurar a un ministro. Pero se entiende que primero le das como que el derecho a réplica, ¿no? La oportunidad de que pueda responder a ciertos cuestionamientos y si no termina de convencer a los congresistas que están frente a él escuchándolo y haciéndole una serie de preguntas, ya presentas una moción de censura, se consiguen las firmas o no se consiguen las firmas, en este caso se consiguen, y el Pleno, en general, los 130 congresistas, deciden si se queda o se va. Si se lo bajan o no, ya qué importa. Si ya hay, obviamente, una consigna del Ministerio de Cultura de atentar contra el arte. Lo hacen contra el cine, lo hacen contra el teatro, se quieren traer abajo el LUM. Nada que nos recuerde lo que vivimos, por favor. Nada, 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 nada. ¿Ah? Esa parte hay que obviarla. Porque no hubo terrorismo, no hubo guerra interna. Los militares y los policías que mataron, asesinaron, desaparecieron gente, secuestraron, tienen que ser liberados. Tenemos una ley de amnistía aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Gobierno Central para limpiar de polvo y paja, salvarle la vida a militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad, que atentaron sin asco contra los derechos humanos. Y por suerte los jueces lo que están haciendo es discernir y decir, no, sí, yo tengo esta ley, pero tengo también un llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me está pidiendo que no la aplique. Porque tenemos nosotros una protección de esta entidad internacional que nos permite decir, no, esto no se puede. Además, los delitos de lesa humanidad, hay que entenderlo, no prescriben. Algunos dicen, pero ya con el tiempo que pasó, no importa cuánto tiempo pasó. Hay gente que todavía está en proceso de investigación y mató, secuestró, violó campesinas hace 30 años. No importa. Nunca es tarde cuando se trata de derechos humanos para que paguen aquellos desgraciados que se atrevieron a cometer los delitos más graves que puedan existir, aquellos que atentan directamente contra la vida humana. Pero al gobierno no le importa. Ya les he dicho, esto del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, es una tontería.
Lo que por suerte no ha sido una tontería, al contrario, es algo digno de saludar y felicitar, porque yo lo veía bien, perfil bajo al Papa León XIV, ¿no? Es como que una persona que se presenta, por lo menos hasta ahora, como alguien muy neutral, muy analítico, muy pensante, cosa que está bien, es el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo, el sucesor del Papa Francisco, que era más achorado, ¿no? En fin. Pero lo que me ha dicho, o lo que nos ha dicho, a mí me parece que es contundente y que le debe haber dolido a la derecha bruta y achorada. Yo me imagino a Rafael López Aliaga y a toda la gentita, ¿no?, que hasta ahora defiende a los violadores del sodalicio, llorando, diciendo cómo es posible que el Papa León XIV diga esto. Fue contundente, habló del aborto y dijo que la vida se respeta de manera integral. Y claro que sí. O sea, si eres un pro aborto o un antiaborto en este caso, entonces se entiende que no puedes estar a favor de la pena de muerte. Entonces se entiende que estás en contra del gobierno de Donald Trump y del maltrato que le están dando a los inmigrantes, que finalmente son los que han permitido que Estados Unidos se convierta, rompiéndose el lomo, los latinos principalmente, en la gran potencia mundial que es hoy. Qué hipocresía, ¿no? Sobre todo gente tan católica, tan vinculada a la iglesia. Por un lado, no maten a un no nacido, porque de todas maneras es vida. Que las niñas violadas continúen con su gestación, a pesar de que las niñas violadas ponen en riesgo sus vidas. Muchas mueren porque sus cuerpecillos no están preparados para alumbrar una vida, pero no les importa. Y eso está reglamentado, eso es una ley. Eso es algo que existe y es una norma que se tiene que cumplir, pero no les importa. Ah, sí, pero que venga la pena de muerte. Matemos a todos. Aunque el Poder Judicial se equivoque, aunque por 2.000 soles te puedas comprar a un magistrado, que maten a la gente. Después, si se arrepienten, bueno, cualquiera se equivoca y ya eliminaron, mandaron a la guillotina de pronto a un inocente, ¿no? Ah, ya, sí, ok. Yo estoy en contra del aborto, pero cómo me gusta Donald Trump. Me encanta. ¿Y para qué entraron, pues, así a Estados Unidos? Incluso lo más triste es que hay varios latinos cuyos padres, por ejemplo, o ellos mismos, llegaron escapando de Cuba, por ejemplo, de La Habana, en una balsa, de México, desesperados, de Venezuela, porque no tenían que comer, y los tratan peor que criminales. Tienen este acuerdo, pues, con El Salvador, con Bukele, y los ponen al nivel de un sicario. Y el Papa León ha sido claro. Y esto fue literalmente lo que dijo. Creo que es importante mencionarlo, además, tal cual él lo anunció. Alguien que dice: estoy en contra del aborto, pero dice que estoy a favor de la pena de muerte, no es realmente pro vida. Alguien que dice que estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano de los inmigrantes en los Estados Unidos, no sé si eso es pro vida. Bien, bien con el Papa León XIV. Muy bien, poniendo los puntos sobre las íes. Mi venerado predecesor hablaba de la globalización de la indiferencia, en la que nos acostumbramos al sufrimiento ajeno y ya no intentamos aliviarlo. Esto puede conducir a lo que antes llamé la globalización de la impotencia, cuando corremos el riesgo de quedarnos inmóviles, silenciosos y tal vez tristes, pensando que no se puede hacer nada ante el sufrimiento de inocentes. Fuertes palabras, ¿no? Y que te golpean, te llegan. Y creo que esto se podría aplicar, sobre todo en un país como el Perú, y en esta situación realmente desbordante, terrible que estamos viviendo. Y a nivel internacional, imagínense, si acá la sufrimos, ¿cómo está la gente en Gaza, no? Hay una flotilla que estaba llevando ayuda humanitaria, casualmente a la franja, y fue intervenida y detenida por el ejército de Israel. Los matan de hambre. O te matan porque te explotan una bomba, la hacen detonar a 5 centímetros de donde te encuentras, sin importar si hay un anciano, una mujer embarazada, una criatura, un recién nacido, sino que ahora les quitan la comida y mueren de inanición. La hambruna es la foto de todos los días. La sangre es la realidad en Gaza. ¿Y cuántos de los que apoyan a Israel son pro vida? Ah, somos pro vida, pero estamos con Israel. Con Palestina no, porque los palestinos son terroristas. ¡Cuánta ignorancia! Duele. La ignorancia llega un momento que ya te deja de joder, te duele. A mí por lo menos me pasa eso. Vamos a hacer una brevísima pausa
comercial para regresar con mis invitados. Vamos a hablar del Rincón de los Muertos, una obra de teatro que ya obviamente estaba lista, preparada, fue escrita, dirigida, ensayada, como toda muestra artística, pero ha sido censurada. Sí, porque acá en el Perú nadie quiere que se hable, ¿no?, de Sendero, de lo que hicieron los militares asesinos, de cómo se enfrentó sobre todo en la Sierra Central, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Cerro de Pasco, ¿no?, la época donde Sendero Luminoso teñía de sangre los capítulos más horrendos de nuestro país. No hablemos de eso. Y menos toquen a los militares, les acabamos de regalar la ley de amnistía. No, de cualquier cosa. ¿Ah? Hagan, no sé, una parodia de Lilo y Stitch, pero no me hablen de eso. ¡Qué cobardía! ¡Qué atentado contra la expresión artística y lo que representa y la libertad de expresión! Porque el artista se expresa a través de un cuadro, de una escultura, de un baile, de una puesta en escena, de un trabajo artístico, de toda la labor que implica meterte a asumir un personaje que me imagino que debe ser complicadísimo. No van. No les damos el crédito, el título que necesitan. Lo mismo con el cine. A Joel Cabero lo convirtieron prácticamente en el seguidor de Abimael Guzmán por La piel más temida. Es alucinante. ¿Eso pasa en una democracia? Yo he visto esto en Cuba, sí, en Venezuela, en Nicaragua, pero en Perú. Y sale la impresentable que tenemos en Palacio de Gobierno a decir que está trabajando en este gobierno porque para ella lo más importante es la democracia. Estaba el gato ronrón. Que lea un poco, ¿no? Un poco de empatía y menos indolencia. Soy la mamá de todo el Perú. Yo soy huérfana, si usted es la mamá de todo el Perú. Y a mucha honra. Vamos a una pequeña pausa para que mis invitados se puedan acomodar y poder hablar de esto, que es un atropello al arte, a la libertad de expresión y a todo aquel que de una u otra manera busca la forma de comunicar y que se está vetando y que se está castigando, se está censurando. Y si no nos preocupa eso, ya señores, demos por perdido el país y la lucha que tenemos que asumir desde la dignidad y la moral para no dejar que nos roben más el Perú. Ahorita vuelvo. El Rincón de los Muertos es una obra de teatro escrita por el también actor Sebastián Rubio, que cuenta la vida de el actor Ricardo Bromley, ¿no?, narrando episodios que se vivieron desde la década de los 70 en Ayacucho, donde hubo protestas, por supuesto, terrorismo y demás. Aparece, ¿no?, en la muestra recortes, obviamente periodísticos, para poder contextualizar algo que de todas maneras es ficción, pero que utiliza elementos de la realidad para poder construir una línea narrativa. Se habla también del gobierno de Dina, tengo entendido, y el Ministerio de Cultura les ha negado la calificación de espectáculo cultural. Eso no es cultura para el ministerio. Y al señor ministro lo han tenido ayer interpelando en el Congreso de la República y nadie le ha tocado este tema. Ni lo que ha hecho el Ministerio de Cultura antes también, con él o con otros ministros, con Joel Calero,
con la piel más temida, con María Maricón, esta obra de teatro que también fue vetada. Y estoy aquí con el actor principal, el protagonista de la obra, Ricardo Bromley, y con Yanira Dávila, la codirectora de esta puesta, El Rincón de los Muertos. Gracias por venir, chicos. Gracias por invitarnos. Sí, a ver, estaba ya todo listo. Tú ya habías asumido el personaje, obviamente ya tenían la escenografía, el lugar donde se iba a presentar. ¿Y en qué momento viene el veto? Lo que pasa es que para hacer una obra de teatro, lo que sí o sí necesitas es una calificación del Ministerio de Cultura que diga que tu obra es espectáculo cultural. Esto lo que hace es exonerarte de impuestos y darte algunos beneficios. Sí, claro. Entonces, nuestra obra, que de hecho antes de presentarse aquí en la versión que está en el Centro Cultural de la PUC, se presentó en Brasil y mucha gente conoció por primera vez la danza de tijeras y la vio. Entonces, definitivamente es un espectáculo que sí muestra y habla de cultura, ¿no? Claro, la parte linda que tiene que ver con las expresiones artísticas como la danza de tijeras y demás, y también la parte fea. Porque claro, entiendo que también hacen una especie de reencuentro de lo que fue la época del terrorismo. Se toca, no sé si de una manera demasiado evidente o no, pero también lo que está sucediendo con este gobierno que atenta contra la democracia. Este mismo espectáculo lo presentaste tú también en Brasil. ¿Tú fuiste como actor o hubo alguien más que...? No, la obra habla sobre mí, sobre mi vida, ¿no? Se llama El Rincón de los Muertos porque Ayacucho en español es El Rincón de los Muertos, ¿no? Ahí es muerto y Cucho es rincón. Y habla sobre, en general, los ciclos de violencia en Ayacucho, porque incluso vamos desde el mito fundacional, la guerra entre Huáscar y Atahualpa, la batalla de Ayacucho, para la matanza por la gratuidad, la época del terrorismo, y terminamos con las matanzas del 2022, ¿no? Y cómo yo, como ayacuchano, estando en Lima, ayacuchano migrante, viví las matanzas del 2022. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno nos ha devuelto un documento, donde nos han dicho, no son espectáculo cultural, pero el documento dice literalmente que no nos van a dar la calificación por hablar de las matanzas del 2022. Ah, o sea, eso es lo que más... Exactamente. Literalmente nos han dicho eso. Porque en teoría nuestra obra viola el principio de presunción de inocencia. A ver, eso pero por los militares y Dina Boluarte. Así se dijera, no deja de ser ficción. No, ahora, nuestra obra es documental, o sea, todo lo que se dice en escena es real. O sea, todo está hecho, toda es la historia de Ricardo tal cual le sucedió. Ok, pero al ser la historia del actor que a su vez protagoniza esta puesta en escena, también, digamos, podría ser leído o decodificado como una expresión analizada desde lo subjetivo, porque Sí, es su experiencia. Totalmente, pero en este caso la obra ni siquiera se indica a los militares o a Dina Boluarte, sino simplemente expone los hechos con documentos reales, imágenes y videos y sonidos y audios de lo que pasó en las matanzas en Ayacucho. Claro, pero no es de un manera reportaje, literal. está dentro de una puesta en escena. Claro, es una claro. expresión artística que utiliza elementos reales para lo que decíamos hace un rato, Totalmente. construir una línea narrativa. Pero por eso, lo que voy es, nuestra obra de ninguna manera viola el principio de presunción de inocencia porque no es un juzgado. Entonces, el gobierno... A eso me refiero. Claro, exacto. Por eso digo, el gobierno, ¿de dónde se agarra para decir que nuestra obra está violando un principio de presunción de inocencia como si nosotros fuéramos juzgado o como si fuéramos... Claro. Y así tuvieras a 3 o 4 actores más en escena gritando Dina asesina, es parte de lo que sucedió también en Ayacucho, en Puno, Totalmente. Juliaca, en Lima, donde la gente se levantó y empezó a acusar de homicida a una persona que tiene que asumir por lo menos la autoría intelectual de aquello que pasó y que indicó a militares y a policías que disparen a quemarropa sin importar si eran inocentes o no. Tal cual. Entonces, claro, me imagino la frustración que deben sentir ustedes, ¿no? Porque aquí hay un clarísimo atentado contra la libertad de expresión Y contra la libertad de creación. y contra la libertad de creación. O sea, y viene acompañado de una seguidilla, creo yo, de golpes a todo lo que tiene que ver con el arte. A Joel Calero con la piel más temida, lo decía hace un rato, le hicieron la vida imposible. María Maricón, no, es una oda a la homosexualidad, esto no puede ir, además están utilizando la imagen de la Virgen María, salieron todos los cucufatos, los de la doble Fueron a moral, rezar, además. casualmente de los que habló el Papa León XIV, a protestar, y se les quita la oportunidad de trabajar y de presentar una apuesta que puede, a través de lo lúdico, informar mejor que nosotros que hacemos periodismo, que de pronto a veces somos aburridos. Qué mejor que sentarte en una butaca y que alguien te lo diga por medio de la actuación, en este caso de Ricardo. ¿Qué va a pasar ahora entonces? O sea, nuestra obra sí está en cartelera,
pese a la prohibición del Ministerio de Cultura. Sí, pero van a ganar mucho menos, pues. Eso, Sí, claro. exactamente. Y eso, de hecho, es lo grave, porque nosotros tenemos la suerte de poder poner la obra porque tenemos el apoyo del Centro Cultural de la PUC y porque tenemos los recursos. Pero si esto le haces a una obra independiente, esa obra efectivamente no pisa el teatro. Y ahí sí es una censura totalmente clarísima, ¿no? Claro, pero también aquí hay un castigo. Ok, te dejo, ¿no? Con tu puesta, no te damos la calificación que mereces. Exacto. Y te va a salir más caro porque no te vamos a liberar de estos impuestos al no ser catalogada el Rincón de los Muertos como un espectáculo cultural. cual. ¿Y eso a qué te lleva? Le pregunto a los dos, Yanira, Ricardo, a que mañana digas o la pienses 3 veces antes de Totalmente. volver a trabajar en un proyecto que implica tanta chamba, tanto esfuerzo, tanta inversión, porque te van a decir que no. Claro, o que la gente que hace teatro, nuestros compañeros, digan, yo no voy a hablar de estos temas porque el gobierno me va a censurar. Claro, y no puedo pagar, o sea, la obra se vuelve inviable, ¿no? Yo he hecho teatro regional, por ejemplo, en Ayacucho, y así como una obra independiente, ayacuchana, que se hace por allá, no puedes, o sea, no puedes hacer la obra porque no puedes pagarle a tu equipo, o sea, estás hablando de un equipo de muchas personas. Ahorita, si bien es cierto, estoy yo solo parado en el Rincón de los Muertos en el escenario, estás hablando de un equipo de gente muy profesional, estás hablando de proyecciones, musicalización, iluminación, todo el trabajo de arte y escenografía, que es bien minimalista, pero es muy complejo también. Claro, Entonces, claro. realmente la obra, si no fuera, si la obra no fuera promovida o producida por el CCPUC, no sería viable, ¿no? Claro. Y la verdad, a mí lo que me gusta de la obra es que está tocando mucho a las personas, porque yo creo que con esta obra y con simplemente poner mi historia ahí adelante, Que estamos además, perdón que te mostrando... interrumpa, debe haber sido un trabajo introspectivo muy fuerte para ti a nivel emocional. Sí. Sí, O sea, sí. eres el que da la cara, el que asume un papel, pero un papel que tiene más de Ricardo que de un personaje de ficción. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto eso no te toca y por lo tanto tu indignación no es más fuerte? Porque están atacando al espectáculo, están atacando al actor que ha creado un personaje que no es cosa fácil y están atacando al joven ayacuchano Ricardo Bromley que vivió toda esa época de violencia. Sí, claro. De buenas a primeras, en un inicio me molestó bastante, porque realmente creo que no sé qué están haciendo con el ministerio, porque este es uno de los tantos atropellos que están realizando en general. O sea, si bien es cierto esto del calificarte como espectáculo cultural, ahora no sé cuáles son las formas en cómo califican, porque antes era un proceso burocrático. Ahora realmente te piden el texto, o hablan sobre una cosa, hablan sobre otra cosa, y no sabes si te lo van a dar o no. Entonces, yo ya venía molesto con este tema, pero lo que me da satisfacción de alguna forma es que les ha salido el tiro por la culata, porque nos ha hecho un favor. De alguna forma, el hecho de que nos hayan censurado ha hecho de que más personas puedan ir a ver la Exacto. obra, de que se conozca más, y la verdad la denuncia que se realiza a través de mi historia a mí me alegra bastante. No, por supuesto, No. porque además me parece alucinante que en la carta de respuesta, ¿no?, donde les dicen no son considerados un espectáculo cultural, les preocupa solamente el tema de Dina Boluarte y de las marchas, porque además entiendo que en la apuesta utilizan parte de un extracto de la canción de Flor de Retama, ¿no?, y también periódicos, hechos que fueron reales y que son insumo para construir esta puesta en escena. Eso no, eso está bien. Eso no, o sea, solamente es lo de Dina y, bueno, los militares, y también mencionan que estamos en una coyuntura sensible y que la obra podría generar división. Ok. Más división que la que genera la presidenta. Que dicho sea de paso, me acaban de comunicar que han retirado las firmas para la moción de censura contra el ministro de Cultura. Lo de ayer se los dije, señores. Algunos piensan que estoy loca. No. Algo de olfato tengo. Lo han llevado para que sea un distractivo, porque están con Roche por lo de Santibáñez, que le perdonaron la vida. El viernes lo tenían que, o sea, hoy a las 10 de la mañana, ahorita mismo lo deberían de estar censurando en el Congreso de la República. Le dijeron, vete antes para que seas senador, porque nosotros acá no te vamos a castigar, y eso va a generar, obviamente, una respuesta negativa por parte de la población. Ay, ¿a quién traemos para hacer bulla? Trae el de Cultura, que es un X, un N, nadie lo conoce. Lo interpelaron, estaban las firmas para la moción, lo que vendría, se entiende, es el debate. Ya no va a haber nada. Ya le perdonaron la vida. Y dentro de los temas que le han consultado está Machu Picchu, ya, todo lo que forma parte efectivamente con el daño que se ha generado a nivel turismo en la ciudad imperial, pero nadie ha hablado de esto.
de la censura al arte, a las expresiones artísticas, de que nadie puede hablar de la señora Dina Boluarte porque te castigan. O sea, es la doble moral y una democracia tan frágil porque, claro, no es la hora no va. Castigamos a la Universidad Católica del Perú por darles el teatro para que expongan esto, porque eso ya sería el autoritarismo duro y puro. No, pero ¿cómo los castigamos? Claro. No les damos los beneficios que les corresponden para que puedan seguir haciendo teatro y subsistir. Los están matando. Sí, no, y eso no pasa en una democracia. Así es, no pasa en una democracia. Sí, no. Pero está pasando con el teatro, está pasando con el cine, está pasando con las áreas protegidas también. Áreas protegidas, artistas plásticos que quieren expresar algo que de pronto tenga, sí, una cuota de repudio, de reclamo a lo que se está viviendo y prácticamente te mandan tombos a la galería. O sea, la propia población, ¿no? Ya creo que el tipo de metáfora que han tenido que colocar, por ejemplo, los hermanos cusqueños, ellos siempre sacan carros alegóricos en unas festividades, en las fechas de carnavales, y han tenido que ser ultra metafóricos porque los han censurado, han desaparecido muestras. La vez pasada vi un post que hizo un análisis de hay 38 obras a nivel nacional entre regiones y Lima, que han sido censuradas, ¿no? O sea, son censuradas, son negadas, son vetadas y se quedan en el aire y el ministerio no hace nada porque el ministerio es ayayero del propio gobierno. Claro, forma parte, ¿no? Claro. Efectivamente del gabinete, por lo tanto, del Poder Ejecutivo. ¿Hasta cuándo va la obra? ¿Qué días, horas? Vamos todos a ver, evidentemente, y apoyar el Rincón de los Muertos. Vamos hasta el 12 de octubre, estamos ya prácticamente en la última semana, solo quedan 2 funciones esta semana. Vamos de jueves a domingo, de jueves a sábado a las 8, los domingos a las 7 y las entradas las pueden encontrar en Joinas. En Joinas. A ver, está yendo la gente, que es lo importante. Sí, la verdad es que felizmente ha respondido bien. Eso, Yanira, es una buena respuesta, además de rechazo, ¿no? Sobre todo, y de pronto, claro, es como que salir a protestar y te ganas con una obra de teatro que te va a alimentar culturalmente, que te va a refrescar la memoria y que te va a permitir conocer en carne propia, ¿no? La vida, la historia y cómo has digerido tú, desde tu propia experiencia, lo que representó la época de violencia en la que ha sido definitivamente la región más golpeada desde finales de los 70s hasta pasados los 90s, que es Ayacucho. Sí, hay muchas miradas sobre la obra que coinciden en que entender la memoria histórica y cultural del país desde una mirada regional, de una mirada diferente, ¿no? Claro, sí. Y de alguna forma creo que al público ir a ver esta obra te interpela a pensar y repensar la gran tragedia que es el Perú, ¿no? Porque realmente es un país muy injusto, desde siempre. Y ese es el detalle, porque la revisión histórica te hace replantearte mucho. Entonces, ¿y por qué somos como somos? ¿Y por qué actuamos así? ¿Y por qué bajamos la mirada cuando alguien nos habla directamente? ¿Qué tiene que ver eso con la época de la conquista y con la llegada violenta de los españoles para decirnos que nada de lo que se había establecido como parte de una cultura tenía validez? Llama caballo, tu Dios luna, tu Dios sol, ten tu Biblia, oye, ignorante. Entonces, todo eso te minimiza como ser humano. Y luego vinieron un montón de hechos violentos, parte de ellos se cuentan en esta obra El Rincón de los Muertos. Yo me estoy yendo de viaje ya, pero regreso antes de que termine la obra para ir a verlo. Pago mi entrada, obviamente, para demostrar a este gobierno y a todos que hay que apoyar aquello que casualmente este gobierno intenta minimizar o silenciar. Todo lo que Dina Boluarte y compañía diga que está mal, apoyémoslo. Está bien. Porque está bien. Claro. Porque está bien. Esa es la consigna, ¿les parece? Si Dina Boluarte o el Congreso de la República dicen, señores, ayúdenos con esto, no, nos vamos por el otro lado. Nos ponemos más rebeldes que nunca, más achorados, porque es la única forma que realmente nuestras voces se escuchan y que arda Troya. Muchísimas gracias a los dos. Yanira Dávila, codirectora, y Ricardo Bromley, actor de El Rincón de los Muertos, que está en el Teatro de la Universidad Católica del Perú de jueves a domingo a las 8 de la noche. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Sí. Y las entradas se compran en Joinus. Miren que yo soy cero influencer, todo por estas cosas. Me pongo el cartel feliz. Juli, ¿Qué? nos vamos antes con un superchat de Miluz
Manrique, el arte no está hecho para complacer al poder, sino para cuestionarlo, incomodarlo y reflejar las múltiples realidades de nuestra sociedad, pero el gobierno solo cierra los ojos a aquello que precisamente necesitamos debatir. Me gusta, gran despedida, Yanet Arias, mi productora. Yo me voy, no regreso el lunes, tampoco el martes, miércoles, jueves, viernes, me voy de viaje. Es un acuerdo que ya tenía con la República cuando me contrataron hace 3 meses ya. Hoy día cumplimos 3 meses, casualmente. Les dije que había una salida del país que tenía que hacer durante algunos días, pero la próxima semana no voy a estar, pero luego regreso. Me parece que el 14 o el 15, déjenme ver bien. Tampoco voy a cambiar el pasaje, no tengo plata. La de chao, me voy. Así me voy, literalmente, con una mochila, con mi palito, porque me estoy yendo recontra aguja. Compré los pasajes, me la di de rica y luego me di cuenta que no alcanzaba. Me ha censurado también el gobierno. Bueno, ya me cortaron la cabeza, en fin. Ya no me pongan pititos, no he dicho nada malo. Gracias a ustedes por vernos, por seguirnos y nos reencontramos pronto aquí en Arde Troya, vía La República. Pongan like a este video para que el algoritmo suba y compártanlo con los amigos, pero sobre todo con los enemigos. Mándenselo a la gente de Fuerza Popular, de APP, a los porquilovers, a todos esos que me están destruyendo en redes sociales desde hace días. Los amo a todos, los quiero. Qué aburridas sus vidas, en realidad. Yo me voy de viaje. Chao, cuídense mucho. Arde, papi.